Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenos días, amados hermanos. Un gozo nuevamente estar con ustedes. Agradezco al Señor que hay un pueblo que nos escucha y que escucha la voz de Dios a través de las diferentes plataformas digitales donde la palabra se está predicando. Y yo, como un hijo que Dios adoptó y me asignó el que llevara su palabra, pues doy gracias al Espíritu Santo que me ayuda y que Él es el que me da la dirección de dónde debo de caminar. Él me da la palabra que debo de hablar, y por eso en esta mañana, en este día, hoy es un día 18 de octubre del año 2020, quiero orar por usted para que nos pongamos en sintonía y en armonía. Padre, en esta mañana te doy gracias porque sé que usted es bueno, Señor. Nos ha permitido levantarnos y poder respirar el aire natural para que podamos vivir en esta vida temporal. Pero sobre todas las cosas te damos gracias por el aire del Espíritu que respiramos, Señor. El aire que nos da vida, Señor. Que nos da vida en abundancia, Señor. Y que nos alimenta cada día para que nosotros no nos separemos de ti, Señor. Porque separados de ti no somos nada, Señor. Pero sabemos que usted nos adoptó como hijo y nos dio toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta mañana queremos compartir tu palabra, Señor, para honrarla, para creerla, para ponerla por obra, y que nuestro caminar esté siempre que usted nos tome de nuestra mano derecha para que nos ayude. Padre, te doy gracias por el sacrificio de amor de Jesús, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos y no nos ha dejado solos. Nos ha dado su Santo Espíritu, usted, Padre Santo, el Espíritu de Hijo por el cual clamamos Abba, Padre. Hoy en este día, Señor, vamos a exponer tu palabra sabiendo, creyendo que lo que usted habla es verdad, es la verdad absoluta. Y si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, amados amigos que nos ven, vamos a tener esta mañana en la comunión del Espíritu Santo un mensaje que se llama Transicionando de discípulo a hijo. Transicionando de discípulo a hijo. Cuando el Señor Jesús resucita y anda 40 días afirmando a sus discípulos, Él ya en el capítulo 28 de Mateo, Él le deja a los discípulos primarios
una gran comisión, donde le dice él, vayan y hagan discípulos. Y me llama la atención la manera en que está escrito, vayan y hagan discípulos. O sea que hacer discípulos es una comisión que nos da Dios a través de la preparación, la enseñanza que Él nos ha dado a través de un maestro. El maestro siempre tiene que tener discípulos a quien enseñar. Y el Señor le está diciendo, ustedes ya han transicionado, ustedes ya tienen una asignación de maestros, porque les dejo que ustedes vayan y hagan discípulos, que les enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Y ahí también, pues, antes dice, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, que el hacer discípulos es algo que le toca a los hijos que ya hemos tenido la madurez espiritual para formar. Pero el hacer hijos no es una obra del hombre, es una obra del Espíritu. El Espíritu es el que forma hijos, porque el hijo que se va desarrollando a la plenitud de un hijo que complace el corazón del Padre, eso no lo da ningún hombre, eso lo da el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ver que hacer discípulos es una comisión por la habilitación y la asignación que Dios nos dio de poder tomar aprendices, tomar matetes y hacerlos discípulos. Pero esos aprendices tienen que madurar. Como decía la prédica del domingo pasado, la madurez espiritual es importante para nosotros porque tenemos que llevar este mensaje de manera que todo aquel que escuche la voz de Dios entienda el lugar, la asignación, la comisión de que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ir al capítulo de Juan 17, que es muy conocido por toda la iglesia, cuando Jesús ora por aquellos que han alcanzado madurez y que han permanecido con Él desde que fueron llamados. El nacimiento de los discípulos del Señor, que fueron apóstoles, su nacimiento fue cuando ellos fueron llamados por Jesús, porque el Padre se lo dio a Jesús. Vamos a leer la palabra en Juan 17 y lo vamos a leer de manera que vayamos observando, deteniéndonos, meditando cómo Jesús habla con el Padre acerca de los discípulos que el Padre les había dado. Honramos a la palabra que ya está bendecida y la letra de la palabra dice de esta manera: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, Padre. Siempre que nosotros escuchamos la palabra, tenemos que entender a quién le está hablando Dios con esta palabra. Esta palabra es una oración que Jesús hace por aquellos que han alcanzado madurez espiritual y que han permanecido con Él durante sus 3 años y medio de ministerio. No es para todas las multitudes, no es para las personas que fueron sanadas, libertadas, que fueron perdonadas, resucitadas. Esas son manifestaciones del poder de Dios, y Dios, como es soberano, Él las hacía porque Él es Dios, aunque habitaba en un cuerpo físico. Pero esa oración que el Señor está haciendo, no lo está haciendo por todos los que le conocieron o le oyeron. Él está orando por aquellos hombres que permanecieron con Él. Por eso es importante que usted discierna y entienda las Escrituras. Más adelante hablaremos acerca de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no le habla a gente impía, él no le habla. Todas las cartas del apóstol Pablo son a las iglesias, es a la iglesia. Todo lo que Pablo escribe es a la iglesia. En el caso de Jesús, en esta oración del capítulo 17, Él está orando por aquellos que el Padre le ha dado. Y mire que este es un grupo muy selecto del cual Jesús está orando. Dice que habló Jesús, levantó los ojos al cielo y le dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, he cumplido mi carrera. He hecho lo que tú me mandaste a hacer. Y ahora te estoy entregando otros hijos que van a ser hijos después que yo haga lo que tú me mandaste a hacer. Ellos van a ser igual que yo. Van a tener la misma naturaleza mía. Y van a tener la misma unción que yo tuve durante yo estuve en la tierra. Y esos son un remanente escogido. Y yo sé que tú me has dado potestad sobre toda carne. Y yo le he dado vida eterna a todos los que tú me diste. Y ellos han entendido que la vida eterna es que te conozcan a ti. Usted es el único Dios verdadero. Y yo, Jesucristo, soy su Hijo a quien usted ha enviado. Y mira, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Toda la obra que me dijiste que tenía que hacer, yo la he hecho. Porque ya terminé mi carrera, yo estoy orando para que la gloria que me diste, me la sigas dando. Porque esa gloria yo la tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, yo he manifestado tu nombre, yo te he revelado. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Estos que están cerca de mí, que me miraron orar, que me miraron hacer milagros, que miraron también cómo yo tenía dolores como hombre y tenía padecimientos, pero nunca dejé de creer en ti.
Ellos miraron cómo yo manifesté tu paternidad, manifesté tu nombre, los manifesté a ellos que estuvieron conmigo. Por eso ellos conocen todas las cosas que tú me has dado. Y ellos no tienen la menor duda que todo lo que yo hago y lo que tengo y lo que hice procede de ti. Es decir, que Jesús está orando por hijos que fueron discípulos, pero que van a ser hijos con el sacrificio de Él, pero que han alcanzado la madurez de la cual yo estaba hablando el domingo pasado. Usted no puede alcanzar ese nivel que Jesús quiere que usted llegue si usted no crece espiritualmente, si usted se estanca espiritualmente, si tú no entiendes que el amor es el poder maravilloso que Dios nos da para poder madurar y alcanzar esas dimensiones por las cuales Jesús orará también por nosotros. La palabra dice que los que estaban con Él, estoy leyendo el versículo 7, lo estoy interpretando espiritualmente, ellos han conocido que todas las cosas me has dado, todo ha procedido de ti, porque tú me diste palabras y esa palabra yo se la he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, han creído en mí. No solamente han creído en ti, sino que han creído en mí. Y eso es para mí algo que me obliga, dice Jesús, a orar por ellos. Porque ellos creyeron en la asignación y en el propósito que usted puso en mí. Porque esas palabras que yo les daba, ellos las recibieron, no dudaron, ellos las creyeron. Y ahora yo estoy rogando por ellos. Ahora, este mundo es hostil, este es un mundo malo, un mundo perverso. Y yo vine aquí y yo estoy entregando lo que tú me diste. Y ellos también te van a entregar a ti. Pero ¿por qué te voy a entregar lo que tú me pediste? Porque el Espíritu Santo que había en mí me ayudó a que yo hiciera las cosas. Por eso yo te pido que me glorifique a mí, porque yo me he dejado en las manos del Espíritu Santo. Y ellos también van a tener que descansar en el Espíritu Santo para que ellos puedan también satisfacer y complacer tu corazón. Ellos no han dudado que yo soy el enviado y yo ruego por ellos. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, que cuánta gente escuchó mi palabra, a cuántos leprosos yo sané, a cuántos minusválidos los hice caminar, a cuántos hambrientos les di de comer. Pero ellos no eran míos, porque no perseveraron, no estuvieron conmigo siempre. Cuando yo les digo lo que cuesta seguirme a mí, muchos se fueron. Pero estos creyeron, y no solo de palabras, sino de hechos, porque ellos han permanecido. Y así como yo estuve en el mundo y tuve aflicciones, ellos también van a estar en el mundo. Y yo, ahora que voy a ti, yo quiero que ellos no se queden solos, Padre. Porque todo lo que tú me has dado, te pido que lo guardes en tu nombre. Porque ellos tienen que ser uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Padre, yo te recuerdo que cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Cuántos se perdieron de los que Dios predicó? Cientos, miles se perdieron. Pero ¿por qué Él dice que solo uno se perdió? Porque Él está hablando de los 12 que Él escogió. Los que tenían el nivel de mayor acercamiento a Él. De esos 12, solo uno se perdió para que la Escritura se cumpliese. Y le dice Jesús, pero ahora, Padre, yo voy a ti. Y yo lo estoy hablando esto en el mundo. Pero lo hablo aquí para que ellos tengan mi gozo. Que ellos se sientan que también van a tener el mismo gozo mío, aún en medio de la adversidad. Y sabes, Padre, yo les he dado tu palabra. El mundo los va a aborrecer porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, que Dios va a mandar a interceder, o Jesús intercede ante el Padre por aquellos que padecemos persecución, por aquellos que padecemos tribulación, por aquellos que nos ponemos en apuro, por las consecuencias que pagamos por predicar el Evangelio. Pero nosotros tenemos que estar seguros que es por nosotros los que estamos en el mundo y que estamos perseverando, son los que Él
quiere orar Jesús. Y Él dice que no nos quite el Padre del mundo, sino que nos guarde del mal. Porque ellos saben que aunque vivan en un reino de oscuridad, en un reino de maldad, ellos han entendido que si tú estás con ellos, ellos van a ser más que vencedores. Ellos no son del mundo, Padre. ¿Estás seguro? Qué bonito que Jesús diga, estoy seguro que Jacobo, que Carlos, que los que estamos en el Evangelio, ¿estás seguro? Porque el Señor está afirmándole al Padre, Él no es del mundo. Él está en el mundo, pero Él no es del mundo. Porque Él me da a mí evidencia de que Él ha creído en mí. De que todo lo que yo le he hablado en mi palabra, Él ha creído. Y su testimonio me demuestra que Él no ha dudado de lo que yo le he dicho. Ese que está en el mundo, pero que no es del mundo, es por el que yo estoy orando ahora, dice el Padre. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así dice, yo sé que tú me enviaste a mí, así también yo los envío a ellos. Y por ellos, por estos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí viene la ampliación del propósito de Dios, cuando Él ya piensa en muchos hijos, no solo en Jesús, porque Él dice esta palabra poderosa en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Las generaciones tras generaciones que vamos oyendo la palabra que se nos dice del Evangelio de Jesús, y nosotros oímos, entendemos, y nuestra naturaleza pecaminosa se revierte por un nacimiento nuevo y tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos vendidos al pecado, sino que somos libres del pecado y ahora tenemos una naturaleza divina porque hemos recibido el ADN del Padre de los Espíritus. Entonces nosotros perseveramos creyendo que somos una nueva criatura. Entonces Jesús también nos va a alcanzar con su oración intercesora. Porque Él dice, yo ruego solamente por estos 11, porque el otro ya se perdió para que se cumpliera la Escritura. Pero yo ruego no solo por estos 11, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que la mejor manifestación que la gente puede entender de que Jesús fue enviado por el Padre es en la unidad del cuerpo y la unidad especialmente de lo que hemos alcanzado madurez. No lo hemos alcanzado todo, para que no me malinterpretan. No vamos a alardear que ya estamos completos, no. Estamos en el caminar, nuestra carrera no ha terminado. Tenemos que seguir hacia el frente, proseguir al blanco. Pero sí sabemos que nosotros estamos en las manos del Señor y sabemos que Jesús intercede por nosotros, porque nosotros procuramos la unidad del cuerpo. Nosotros no estamos haciendo la labor para poder nosotros ampliar el ministerio personal que nosotros creemos tener, pero no tenemos nada, porque todo lo que tenemos es ajeno, le pertenece al Señor. Y sabe que hay muchas formas que Dios nos mide a nosotros. ¿Será que yo como pastor estoy pensando más en aumentar mi número de hijos o de ovejas, pues, que le dicen que están en el rebaño que nosotros pastoreamos? ¿O realmente estamos interesados que la gente no vaya al lago de fuego? ¿Cuál es el sentir más intenso de un pastor? ¿Hacer edificios donde nos podamos congregar más o verdaderamente tener lloro, gemido, dolor por los perdidos? Cuando nosotros caminamos en este sentir, Jesús va a estar orando por nosotros. Él intercede por nosotros. Y no Él, sino que la unidad que Él tiene con el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque Él intercede por nosotros y el Padre que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Padre, Él intercede por nosotros, porque hay un respaldo
hay una fortaleza en la comunión con el Padre, porque el Espíritu Santo está mirando el nivel de nuestra fe, el nivel de los resultados de nuestra fe. Dice Jesús, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero Él le ha dado la gloria a esos hombres, y ahora podemos hablar de hombres y mujeres que estamos siendo discipulados para entender estas cosas. Aquí está hablando por sus discípulos, pero el corazón del Padre, lo vamos a ver a la luz de la palabra, que no es tener discípulos. Él quiere que transicionemos y lleguemos al supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros, y es ser hijos amados, que complazcamos el corazón del Padre. Y el Señor dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras son tremendas, que solo pueden hallar cabida en un corazón lleno de sabiduría y de revelación. Un espíritu apacible, manso, enseñable, puede entender estas cosas porque han alcanzado la madurez, y este es un alimento sólido que solamente los que están cerca del Señor tienen ese privilegio, pero todos tenemos ese llamado. Por eso es necesario que nosotros transicionemos de la lechita espiritual al alimento sólido. Y dice que el Señor quiere que donde Él está, Él también quiere que nosotros, los hijos de Dios, los discípulos transicionados a hijos, estemos con Él. Pero claro, se le predica a todo mundo el que está en pecado, el que está haciendo cosas indebidas, cree que para él es esta palabra. No, hermano. Nosotros no podemos engañar a la gente. Hay que escudriñar la palabra. ¿Para quién es dirigida esta palabra? Esto es para la gente que ha alcanzado madurez espiritual, que le ha creído al Señor. Y dice Jesús, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo lo conocieron? ¿Porque vieron? No, sino porque creyeron. Ellos miraron a Jesús, pero la manifestación de la eternidad y de la gloria de Dios, ellos no la vieron, pero la creyeron. Y por eso perseveraron en la comisión que el Jesús les había dado. Y dice el Señor, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Para nosotros, tener este conocimiento, no es necesario ser un gran estudioso, sino ser humilde y creer, depositarnos toda nuestra debilidad, ser débiles para que el Espíritu Santo nos fortalezca. Para alcanzar el supremo llamamiento de Dios, debemos entender qué es estar en su gloria. Para alcanzar el supremo llamamiento de Dios, debemos entender qué es estar en su gloria. Aún las bodas del Cordero que se van a dar con esa amada, ahí no va a terminar nuestra vida y ya nos casamos. No, vamos a estar en la plenitud de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos quieren que seamos uno, así como ellos son uno, también nosotros uno en ellos. Entonces, alcanzar ese supremo llamamiento, es necesario que en el peregrinaje que nosotros tenemos en la tierra, alcancemos esa madurez espiritual. Solamente los que han alcanzado madurez pueden tener espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? El apóstol Pablo habla estas cosas de una manera muy profunda, pero si queremos estudiar la revelación que Pablo nos da de una manera natural, no vamos a entender, no vamos a confundir. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu nos vaya descodificando los misterios que Dios habla, nos vamos a sentir gozosos, hermano. Vamos a sentir un deleite de saber quiénes somos nosotros. Mire que Jesús está hablando de su gloria y del amor que el Padre le ha tenido a Él antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios, el Señor, el apóstol Pablo, dice lo siguiente. Bueno, primero él empieza identificando, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo está hablando de unos misterios aquí súper difíciles de entender, pero aquí hay una expresión simple, profunda, pero entendible. Dice que en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros, nuestro origen está en los cielos, porque también cuando Jesús ora por los discípulos, Él habla que queremos que estar en la gloria de Él y que sepamos que Él lo amó antes de la fundación del mundo. O sea que el tiempo de Apocalipsis, de la revelación de Cristo, es un tiempo que ya fue, que ya sucedió en el Kairos de Dios. Y aquí está hablando Pablo a gente madura, no es a todo el mundo, no es todo aquel que se siente en una banca, que llega a aplaudir, que llega a danzar, es aquel que entendió la identidad que él tiene y cuál es la relación y el propósito que debe mantener con su Señor y con su Padre. Por eso dice el apóstol hablándole a la iglesia, pero al ángel de la iglesia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, porque nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Sigamos leyendo en el versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa misma gloria que Jesús tiene cuando Él resucita de los muertos, que Él se sienta a la diestra del Padre en los lugares celestiales, que Él tiene autoridad sobre todo principado, sobre todo, y tiene poder y señorío sobre todo nombre que se nombra en todo el universo, sean visibles o invisibles, y que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, porque Él tiene autoridad, poder e influencia de una manera eternal. Allí es donde Dios quiere llevar a los hijos, que siendo discípulos tienen un corazón de hijo y transicionan para que podamos estar en la gloria del Señor. Esos son entendimientos para gente madura, hermano. Es cierto que Dios tiene salvación para todos,
Pero también el Señor tiene lugares especiales para discípulos que son formados y que alcanzan esa posición de hijo eternal. No solo hay hijos en esta tierra, sino en la eternidad. Porque los hijos eternales son los que vamos a estar con Jesús en su gloria por los siglos de los siglos. Pero necesitamos llenar los requisitos que la Escritura habla. Tenemos que despojarnos nosotros de todo. Tenemos que tener una disposición. Sabemos que nosotros alcanzamos la madurez empezando con el nacimiento nuevo. La fe es creer todo lo que esté escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar madurez si no creemos lo que la palabra dice? Pero si nosotros creemos que todo lo que está escrito es palabra de Dios, Dios nos va a dar espíritu de discernimiento y vamos a tener una disposición para tener una obediencia perfecta en lo que la palabra dice acerca de cómo debemos comportarnos dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener comunión, orando en todo tiempo, para saber de manera inherente cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Madurez espiritual, tenemos que saber que tenemos que vivir en la gracia, reconociendo que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos hace competentes para complacer el corazón del Padre, haciendo todo lo que el Padre nos manda. Alcanzamos madurez espiritual y podemos decir, somos discípulos de Cristo, porque como decía la hermana Sayonara, ya no somos solamente cristianos evangélicos, tenemos que ser discipulados, pero tampoco el discípulo es el fin de nosotros, es ser hijo amado, que complazcamos el corazón del Padre. Por eso nosotros en este día damos gracias al Señor, que sé que esta palabra te va a dar discernimiento. El discernimiento es un don de Dios, que cuando caminemos en la obediencia lo vamos a hacer tanto a la autoridad inherente como a la autoridad delegada. Eso es algo inherente en el crecimiento espiritual, porque nosotros vemos que todo el pueblo judío había conocido al gran yo soy. Lo habían conocido por los hechos, los portentos, la historia de Israel. No se hablaba del Hijo. Desde el Apocalipsis hasta Malaquías, la manifestación de Dios era a través del Padre. Dios no hablaba nada si no se lo revelaba a sus hijos, a sus siervos, dice, los profetas. Por eso todos ellos, pero cuando viene el tiempo del Hijo, empiezan los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. El evangelio de Jesucristo era el tiempo del Hijo. Ahora, cuando la iglesia nace, es el tiempo del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho la obra a través de los tiempos, desde el origen hasta el final. Y Él es el mismo Dios, Alfa y Omega, y Él va a poner las cosas como están establecidas. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que tener obediencia tanto a la autoridad inherente como a la autoridad delegada. Tenemos que honrar con gozo nuestra asignación. Tenemos que saber que la asignación que Dios nos ha dado es un privilegio. Tenemos que despojarnos para dar lo mejor de nosotros, que el Espíritu Santo produce en nosotros para la complacencia del Señor. Esta mañana sé que es un mensaje que si tú eres estudioso y quieres escudriñar la palabra, tenés un menú espiritual deleitoso. Si tienes apetito para conocer la grosura del reino, en esto que hemos tocado, tienes mucho alimento sólido del cual el Espíritu Santo te puede revelar. Nosotros no estamos, los líderes, los ministros, los que tenemos asignaciones pastorales para estar tomando lechita. Le vamos a dar lechita a los que nacen del Espíritu y van creciendo, pero nosotros tenemos que saber cómo estamos. Nuestra conciencia nos dice cómo estamos. Sabemos lo bueno y lo malo, porque nosotros no somos del mundo, somos hijos de Dios y tenemos discernimiento interno y externo. Interno para saber lo de nosotros mismos y externo para saber lo de los demás, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña y nosotros tenemos la mente de Cristo. Los hijos de Dios, los ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos la mente de Cristo para entender y conocer las verdades, la verdad que está en la palabra. Así, hermano amado, que usted siéntase gozoso, que usted es un discípulo, pero usted está transicionando a ser ese hijo amado, como es Jesucristo para el Padre. Esta mañana yo bendigo su vida. Si acaso alguien tiene convicción de pecado, arrepentimiento verdadero, pues ahí donde está podemos bendecirle y decirle que aunque yo no te puedo tocar, el Espíritu Santo te puede tocar y te puede hacer que nazcas de nuevo.
pero Él no va a hacer algo sobre un odre viejo. Tienes que reconocer que tu vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tienes que ser limpio de corazón y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Padre, en esta mañana preciosa te doy gracias. Tu palabra está bendecida, Señor. No venimos a hacer espectáculo, a querer ser admirados, sino que queremos hablar tu palabra, Señor. No queremos, Padre, ser expertos oradores, porque la oración sin el Espíritu no es nada, Señor. Pero si tu palabra, que es Espíritu, es recibida por los que la escuchan y la meditan de día y de noche, la palabra no va a volver vacía. La palabra va a cumplir el propósito por el medio del cual usted la envía. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que la iglesia sea discipulada, para que haya un remanente de discípulos que transicionen a hijos amados. No se puede llegar a ser hijo amado si no se es discipulado, porque los discípulos son aprendices que conocen la voluntad de Dios y los diseños del Padre. Yo sé, Padre Santo, que esta palabra algunos no la entenderán, pero habrá un momento en que sí la van a entender. Yo tengo confianza, Señor, de que esta palabra tiene un propósito maravilloso, no solamente para una persona ni para dos, sino para familias, Señor, que están viendo y están escuchando tu palabra. Yo los bendigo en esta noche, por la noche de domingo, día hoy en la mañana, que estamos bendecidos todo el día, las 24 horas del día, para que cuando llegue la hora de acostar, meditemos también de noche esta palabra. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a todos los que estamos en el cuerpo de Cristo y profetizo determinantemente que ninguna arma forjada prosperará ni se robará esta palabra. La palabra está bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.